Las personas que disfrutan de salir a acampar suelen ser aventureras, curiosas, pero sobre todo amantes de esas historias terroríficas que se cuentan a la luz de un fogón. Así era un grupo de amigos del departamento de Artigas. Ellos solían acampar juntos y al hacerlo se divertían muchísimo. Pero hubo una vez que fue diferente a las demás. Aquellas vacaciones dejarían de ser divertidas por culpa de una extraña criatura. Ocurrió en el año 2003 en un monte ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Artigas. Ninguno de esos 13 amigos imaginó que ellos mismos terminarían convirtiéndose en los protagonistas de una de esas historias aterradoras que hielan la sangre junto a una hoguera de campamento. Voces Anónimas 4. La criatura del monte. En invierno del 2003, 13 amigos decidieron irse a acampar al puente Juan Fernández, a 30 kilómetros de Artigas. Habíamos planeado, sí, ir a pasar una semana a un lugar. Mi responsabilidad en ese momento era mi prima, Macarena, que era la más chica. Compartieron, hablaron, rieron. Quedamos un rato, no más que una hora, ahí disfrutando del lugar. Hacía mucho frío y mucho viento. Un frío que los obligó a armar rápido el campamento, comer algo también rápido y meterse adentro de las carpas. Ahí nos fuimos a las carpas a esperar el nuevo día, ¿no? Esa noche, si bien fue tranquila, no pasó nada extraño, el viento no paró de soplar, de moverse las carpas, y la señal de lo fría que fue aquella noche lo vieron cuando se despertaron y vieron las prendas que quedaron afuera, que estaban todas congeladas, con escarcha. Y me acuerdo que el otro día cuando amaneció empezamos a salir de a uno y nuestros calzados congelados, así de tanto frío que hacía. Ese día la pasaron fantástico, hicieron lo que solían hacer, jugaron deportes. Jugaron al fútbol, comieron, charlaron entre ellos. Todo hacía pensar de que aquello sería una acampada fabulosa, ¿no? Como pensaban todos. Y cuando la noche empezó a acercarse, los 8 hombres del grupo, decidieron meterse entre los árboles para ir a cazar, armados con sus linternas y dando la señal a las mujeres que se quedaron en el fuego, que si algo pasaba, que silbaran, y que ellos rápidamente iban a regresar. Habíamos quedado con los varones del campamento de que si alguno de nosotros silbáramos, tenía que por lo menos un varón correr hasta nosotros. Así fue que se separaron, los 8 muchachos se metieron en el bosque con sus linternas.
Mientras ellos se metían entre los árboles, Natalia e Isabel decidieron subirse al puente para poder observar cómo se perdían ellos y ver un poco del paisaje en la noche. Isabel y Natalia se alejan un poco del campamento, ¿no? Buscando algún lugar con buena vista, y dejan a Marcia, a Sandra en la fogata y a Macarena, la niña, dentro de una de las carpas, durmiendo. Isabel y Natalia ven, ¿no? Cómo los muchachos se van por el bosque con sus linternas y cómo cada una de esas linternas van desapareciendo, ¿no? Dentro de la maleza, se van perdiendo, y cuando desaparece la última linterna, ahí descubren que no estaban solas. Se dieron cuenta que era una sombra como de 2 metros, que las miraba fijamente con unos ojos rojos. Y eso como que les impactó, y lo primero que atinaron a hacer fue a avisarle a las compañeras que estaban en el campamento que habían quedado 2 chiquilinas más y una nena, para avisarles, darle alerta que eso se estaba acercando. Llegan al campamento, encuentran a Marcia y a Sandra tranquilas en el fogón, les dicen, les cuentan lo que pasó, lo que vieron. Así que llegaron y le contaron que habían visto algo, una sombra, un ser extraño, un monstruo que las miraba. Al principio Sandra y Marcia no les quería creer. Les parecía muy extraño lo que estaban contando, pero al ver la cara de estas 2 niñas, empezaron a sentir miedo y a pensar que era realidad lo que estaban contando. Pero la cosa se puso peor cuando las 4 se dan cuenta que ese monstruo, que ese ser extraño empezó a acercarse a ellas, hacia donde estaba la carpa y donde estaba el fuego. Lo único que quedaba era despertar a Macarena, que estaba dentro de la carpa, y salir corriendo. Entré a la carpa, me acuerdo, para sacar a Macarena y ella no se despertaba. Le gritaba, le empujaba, le hinchaba todo y no había manera de despertarla. Le gritaba, Macarena, Macarena, vamos, despertate. Y entonces, cuando una de ellas se da vuelta, se da cuenta de que aquello de los ojos rojos había salido de entre los árboles y había llegado a ese claro donde estaban con las carpas. Y se acercaba. Eso era lo peor. Se estaba acercando a ellas. Las otras muchachas que estaban conmigo allí empezaron a gritar que se acercaba, y viste, con el fuego alto, así que ves y no ves. Y yo queriendo sacar a mi prima de allí adentro y no podía porque ella no se movía, no respondía ni nada. Y ahí empecé a asustarme más, cada vez más, y escucharlas, el llanto afuera de apurate, salí de ahí, nos vamos. Isabel, con el dolor y con la pena, tuvo que dejar a Macarena allí y rápidamente se escondió. Isabel, Natalia, Marcia y Sandra salen corriendo del lugar y se alejan y se quedan a una distancia prudente, pero alertas. Y empezamos a llorar y ver que esa cosa gigante se acercaba a la carpa donde estaba mi prima Macarena. Se acerca como sabiendo que en la carpa había alguien. Estuvo tan cerca en la carpa que hasta pudo meter su cabeza y observar a Macarena. Desesperada, Isabel observaba como aquella extraña criatura se asomaba a la carpa donde dormía Macarena. La pobre niña estaba sola, expuesta al peligro y al terror más profundo en medio de aquel oscuro monte. El terror que sintieron en ese momento, la impotencia,
estaban en shock las 4. Entonces, de repente, la criatura hace un movimiento rápido y se va a una velocidad impresionante. Lo primero que atina es a lanzarse hacia el barranco que estaba a pocos metros de mí. La impresión que tuvieron ellas es que al lanzarse hacia el agua, digo, por lo general cae, se desplaza el agua, hay sonido de chapoteo o lo mismo, no se sintió nada, ningún ruido ni nada. Si se tiraba al río tendría que haber hecho ruido. Y se tiró para el río y no hizo nada de ruido. Como si nunca hubiera llegado a la superficie de las aguas, como si se hubiera ido volando. Ellas se fueron acercando a la carpa lentamente y recordaron aquello de silbar, que tenían que silbar para avisar, para dar la alarma a los varones. Silbamos y vino uno de los muchachos con su escopeta de caza y bueno, llegó corriendo. Les preguntó qué pasó, por qué silbaron. Y ya le contaron todo lo ocurrido. El muchacho no podía entenderlo. ¿Cómo pasó esto? ¿No? Dudaba de lo que le decían las chicas, pero eran 4. Las 4 vieron lo mismo. Ahí le pedimos que recorriera para estar seguras de que ya no estaba más aquella cosa gigante allí. El muchacho con su escopeta empezó a apuntar hacia los árboles buscando a la criatura. Se fijó todo el campamento alrededor y dice, no hay nada, ya no hay nada. Y fueron llegando todos los varones de dentro del bosque y cuando estuvieron todos juntos de vuelta a los 13, intentaron despertar a Macarena, que seguía durmiendo. Al rato ella se despierta y yo llorando y le decía, sos mala, ¿por qué no te despertaste? Dice, llorando y ya retándola, digamos así. Y ella decía, yo no escuché nada, yo estaba durmiendo. Que no se acuerda de nada, que no sintió nada. Y bueno, y todo pasó. Los 13 intentaron tranquilizarse, hablando, buscando explicaciones. La noche que siguió aquello fue terrible porque Isabel, las chicas pensaban que la criatura podía volver en cualquier momento. Cualquier ruido fuera de la carpa era señal de alarma, casi no durmieron. Pero bueno, salió el sol, llegó el día. Los 13, a pesar de que tenían muchas ganas de irse por todo lo ocurrido, se vieron obligados a quedarse sí o sí porque estaban a 40 kilómetros de Artigas, del centro. Tenían que esperar sí o sí a que un camión los pasara a buscar el otro día. Y se les fue pasando el día. Pero después de la comida, 2 de ellos decidieron ir a lavar los platos. Mi hermano va a lavar las cosas allí y dice que le está mirando así para el agua. Se podía ver algo que se movía y levantando la vista se dio cuenta que había una sombra negra con los mismos ojos rojos esos. Y le dijo a un compañero que estaba con él, le dijo, vamos a retirarnos para atrás, no hagas ruido porque hay una cosa que nos está mirando y me llama la atención por los ojos que tiene. Una criatura que parecía no tener cuello, la cabeza entre los hombros, una cosa muy extraña pero que coincidía exactamente con la descripción que habían dado las chicas. Y hasta podían asegurar de que tenían como unas alas plegadas en la espalda. Y no quiso seguir mirando, se dio media vuelta y se fue. Después de todo lo sucedido, lo primero que querían hacer los 13 era irse del lugar y no podían. No podíamos volver porque nos habían llevado y dejado del lugar hasta que llegara el fin de semana, fuera mi madre a buscarnos, o la otra era volvernos en carona, ¿no? Ardido, como quien dice así. Pero no, vamos a esperarnos. Fue solo eso y nada más, pero igual quedamos con miedo. Y así se mantienen, se aguantan, hasta que pasa otra noche y bueno, el otro día llega el camión, por fin, y los recoge y se van, dejan aquel lugar.
Isabel queda marcada por todo esto y se lo cuenta a los padres, a los amigos, en el trabajo. Y es ahí, en el trabajo, donde cuando cuenta todo lo que sucedió, la historia con esta criatura, uno de los compañeros de ella, Marcos, la escucha atentamente. En particular esa historia me llamó bastante la atención, digo, por las cosas que me contaban, el lujo de detalle, lo raro de la situación. Y bueno, al ver tanto detalle brindado por Isabel, recuerda algo que él vio, algo que escuchó, algo que estuvo buscando y que en algún momento visualizó en internet, no recuerda bien dónde, pero tiene datos que junto a lo que le dijo Isabel lo ayudan a empezar a dibujar. Él la diseñó allí por la descripción y todo lo que le nombré. Y lo que traté de hacer fue estamparlo en una hoja y mostrárselo a Isabel para que viera a ver si era exactamente eso. Cuando Marcos se lo muestra, la muchacha queda aterrada nuevamente. O sea, estaba otra vez frente a aquella entidad, aquella criatura que la persiguió en el bosque. Al ver la reacción de Isabel ante su dibujo, Marcos le dice que se quede tranquila, que él va a investigar. Después que me certifiqué que era lo más semejante a lo que ella me estaba diciendo, fue ir al internet y buscar. Lo primero que se me ocurrió es figura oscura con ojos rojos y saltó automáticamente en internet el nombre. Un ser llamado Mothman, que coincidía con su dibujo, con lo que vio Isabel. Una sombra gigantesca de 2 metros y más, con ojos rojos, con alas plegadas en la espalda, sin cuello prácticamente. Comparando y viendo mi dibujo con lo que se veía en internet, digo, me parece que era exactamente la misma cosa. Y no solo eso, encontró toda una historia, todo un pasado de esta criatura. El Mothman, que en español significa hombre polilla, es un supuesto ente humanoide caracterizado por su enorme estatura, su piel oscura, sus grandes alas y sus amenazantes ojos rojos. Si bien se conocen muchos testimonios que hablan de sus apariciones en diferentes partes del planeta, la más comentada fue en el año 1966 en la ciudad estadounidense de Point Pleasant, en Virginia Occidental. Marco descubre que el caso más conocido de este Mothman había ocurrido en 1966, en una ciudad de Estados Unidos, y que bueno, se narraba cómo esta criatura hizo su aparición durante este año a diferentes habitantes del lugar. Esta criatura, por lo que decía la gente, era que andaba a gran velocidad. Por lo general, la gente que había visto, lo había visto o en vehículo, andaban en vehículo, y esta criatura sobrevolaba los vehículos más o menos a la velocidad que iba el vehículo, más o menos 100 kilómetros. Y por lo visto no aleteaba, se mantenía planeando alrededor de la gente. Y lo más terrible es lo que sucede al año siguiente, en 1967, en diciembre específicamente. A este Mothman lo veían muchos sobre un puente, en el Silver Bridge, sobre el río Ohio. Muchos incluso dicen que hay imágenes que lo muestran a Mothman parado sobre la estructura del puente, y esto como que hay muchos que aseguran que presagió lo que pasó. Poco después de su aparición en este puente, ocurre una desgracia para esta ciudad. El puente, el mediodía, con mucho tránsito, se derrumba, dejando sin oportunidad a las personas que estaban transitando por ahí, esos autos, a la muerte. Se vino abajo el puente y murieron muchas personas. Son 37 los vehículos que caen sobre el río y 47 personas muertas. Y el accidente fue tan inesperado que un cadáver de un pasajero de un taxi
todavía tenía en su mano apretado un billete. Y ya le atribuyeron el avistamiento de esta criatura a la tragedia. Por lo general, lo que decían era que esta criatura, como era que era un presagio de una catástrofe, por lo que pude leer en todo lo que anduve buscando. Muchos creen que el Mothman formó parte de una advertencia profetizando aquella catástrofe. Este acontecimiento marcó tanto a los norteamericanos que hoy en día en el centro de Point Pleasant se puede ver una estatua de casi 4 metros de altura en homenaje a este enigmático ser. Además, en el año 1975, el parapsicólogo John Keel escribió un libro sobre el tema, The Mothman Prophecies, o las profecías del Mothman. Dicho libro fue llevado al cine en el año 2002. Volviendo al caso de Artigas, estos amigos, además de encontrar un parecido físico, descubrieron otras similitudes que reafirman la teoría de que aquella criatura que estuvo con ellos en el monte era el Mothman. Marco sigue investigando y descubre dos cosas que coinciden mucho con todo lo que dijo Isabel. Una de ellas es la mirada del Mothman. Una de las particularidades de la criatura es la mirada hipnótica y algo sobrenatural, digo. En ese momento lo primero que se me ocurrió era eso, que algo estaba sucediendo con ella para que ella no se pudiera despertar, o como que la criatura la tuviera hipnotizada, y da la curiosidad que va derecho hacia ella. Ella dormida, sin poder moverse, como que algo la afectó de alguna forma por parte de la criatura para que ella quedara en ese estado. Hoy se sabe que este personaje tiene la capacidad de hipnotizar y que seguramente eso fue lo que le pasó a Macarena, que no atendía al llamado de Isabel. Y la otra cosa que es muy significativa es lo que vendría a ser el Mothman, la función de esta criatura, que sería la de presagiar desgracias. También se sabe que el Mothman aparece para dar señales o prevenir desgracias muy grandes. En todos los lugares donde apareció, en las diferentes épocas en las que apareció, se produjo una tragedia al poco tiempo, como en Estados Unidos. Y bueno, y en Artigas pasa algo similar. Después de un tiempo que sucede todo esto, a los 13 muchachos se dan unas inundaciones terribles. Se ha seguido acá en Artigas las inundaciones, pero ese año se dio, vamos a decir, seguido de ese momento. Estaba todo conectado. Aquella era la desgracia que anunciaba la aparición de Mothman, de todo lo que ellos vivieron. Isabel juró nunca más volver a aquel lugar, nunca más pisar el puente Juan Fernández, no estar donde acamparon, pero volvió. Este año es que volvimos a ir, llevamos a Macarena, después de grande, pero también ahí, pegadito uno al lado del otro y sin más, no más tarde es esto y de acá no salgo. Pisó nuevamente el puente Juan Fernández, estuvo ahí donde vivió toda aquella experiencia con aquella criatura y bueno, y se dio cuenta que los recuerdos estaban ahí, que ella los había tapado de alguna forma para evitarlos, pero estaban ahí, estaban en su mente, y los vivió nuevamente al estar en el escenario, ¿no? No fuimos con el sentido de poder ver de nuevo, sino que quería recordar, pero no, fue muy fuerte y la verdad que asusta. A mí me asustó mucho. Criatura que trata de advertir futuras catástrofes o mensajero de la muerte. Nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que a partir de ahora tendremos que sumar a la lista de apariciones del Mothman la que presenciaron estos 13 amigos en aquel monte del departamento de Artigas en el año 2003.
porque allí estaba esa misteriosa criatura, junto a ellos y las voces anónimas.